Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, al segundo vídeo de esta serie de Aprendiendo Programación Funcional conmigo, acá en YouTube. Bueno, da lo mismo si estoy en YouTube o no. Creo que debería escribir como estas introducciones para que no sean tan extrañas siempre. Bueno, en el primer vídeo de la serie vimos algunas técnicas como currificación o curring y composición de funciones. Y en el segundo vídeo, o sea, vamos a ver control de flujo, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es control de flujo? Para eso les quiero compartir esta pequeña... tengo acá un texto, me preparé de antemano. Control de flujo o lo que se conoce como estructuras de control, y que básicamente son estas cosas como if then else, switch case, while y force, ¿cierto? Es básicamente nos permite modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa o dirigirlo. Y esto aplica para lenguajes en donde existe sintaxis para hacer ese tipo de cosas, como es JavaScript o cualquier otro lenguaje que tenga sea sintaxis tipo C. Por ejemplo, C, Java, incluso Python. Y la gracia de esto es que en los lenguajes funcionales, que son puramente funcionales, no existen este tipo de estructuras de control como tal, ¿cierto? Y la razón de por qué no existen, o sea, sí existe la capacidad de iterar o de ejecutar cosas de forma condicional, pero el tema es que no existen propiamente tal como sintaxis, porque los lenguajes de programación funcional están basados en el cálculo de lambda, y el cálculo de lambda es una disciplina de la matemática que describe o que intenta describir cualquier tipo de cómputo u operación que se pueda realizar solamente utilizando funciones y aplicación de funciones, ¿ya? Entonces esto le vamos a dar una vuelta muy pequeña. En el cálculo de lambda, que es básicamente una de las fundaciones que toma la programación funcional, está basada en estas reglas. Existen 4 reglas que son muy simples. La primera es que toda variable es un término, x, y, z, o sea, básicamente existen estas cosas que se llaman variables. Y dice, si t es un término y x es una variable, entonces lambda x.t es un término llamado abstracción lambda, ¿cierto? Bueno, ¿y qué significa esto? Significa que yo tengo una función lambda que toma un parámetro x y que retorna t, donde t es un término. Si t y s son términos, entonces ts es un término llamado aplicación lambda, que es básicamente decir, como todas estas cosas son funciones, estoy invocando t utilizando s como parámetro, y nada más es un término. Entonces existen solamente, por llamarlo de alguna forma, existen términos, existen que son funciones, y las funciones pueden estar parametrizadas y retornan algo. Y este concepto, súper simple, es extremadamente poderoso. Y bueno, de hecho, si han escuchado algo respecto de la equivalencia Church-Turing, si no lo han escuchado, voy a dejar un link por aquí en algún lugar. La equivalencia Church-Turing dice que todo lo que se puede, o cualquier tipo de cómputo que se puede hacer con una máquina de Turing, se puede hacer con cálculo de lambda. Y no hay una demostración científica, pero básicamente es como por equivalencia. Y bien simple, por ejemplo, ¿qué tipo de lógica se puede implementar con el cálculo de lambda? Cualquiera. Acá tengo un ejemplo con un poco de lógica booleana, ¿ya? Entonces nosotros podríamos definir el cálculo de lambda, los valores para true y false, y luego definir operadores lógicos que se van a comportar tal como uno esperaría. Entonces acá tengo un REPL de node, y vamos a definir estas variables true como lambda x y
y que retorna solo X. Esto es básicamente un poquito de azúcar sintáctica para... Voy a copiar la lambda porque no sé cómo tipearla. Lambda x punto lambda y punto x. O sea, es básicamente una función que retorna otra función que retorna x. Entonces, si recuerdan del video anterior, esto es lo que se conoce como una función currificada, ¿ya? Y este tipo de sintaxis es solamente azúcar sintáctica para este concepto, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, nuestra definición de true sería una función que toma un x, retorna una función que toma un y retorna el x. Y false sería una función que toma un x, que retorna una función que toma un y retorna un y. Y ya con eso podemos empezar a representar lógica booleana con estos operadores lógicos. Hay más, yo solo puse estos tres porque en el fondo quería mostrar que con eso basta y sobra. Entonces, si definimos AND como una función que toma un P, que retorna una función que toma un Q, y básicamente aplica ese P con Q como parámetro y con false como segundo parámetro, luego podremos decir AND, y si le paso false y true, voy a obtener false. Pero si le paso true y true, voy a obtener true. Ok. Y si bien y con eso basta. Creo que con eso basta, porque la implementación del resto de los operadores en el fondo es igual, ¿no? O sea, no es igual, sigue básicamente la misma lógica. Entonces definamos false como una función que toma un P y aplica ese P con false como primer parámetro y como true como segundo parámetro. Y si yo por ejemplo llamo not y le paso un false, voy a obtener true. Y si le paso true, voy a obtener false. Y es básicamente entendiendo que por ejemplo cuando yo le paso acá false, y sabemos que false es una función que toma dos parámetros y retorna el segundo, aquí básicamente le estoy diciendo llama a false y el primer parámetro lo ignora, sino que retorna el segundo y retorna el segundo. Entonces básicamente una forma de invertir, ¿cierto? Y cuando le paso true, retorna false, porque true siempre retorna el primer parámetro, en este caso está retornando x. Bueno, básicamente con este tipo de cosas y con esta lógica de aplicación de funciones, nosotros podríamos definir cualquier cosa, ¿cierto? Podríamos definir un if then else, podríamos definir básicamente cualquier cosa. Voy a dejarlo hasta ahí. Y bueno, ahora en la práctica, en términos de JavaScript, ¿qué implica esto, no? Bueno, implica que si queremos, bueno, sabemos que en JavaScript tenemos cosas como, por ejemplo, tenemos ifs. Aquí lo voy a pasar a un true para que no explote. Tenemos loops, por ejemplo, podemos hacer iteración con let y of 1, 2, 3. También tenemos whiles. Otro mecanismo de flujo de control sería switch case. Switch, acá podríamos decirle 1 case. 1 ejecuta este statement, si no ejecuta otra cosa. Y en el fondo hay varias formas de definir flujo de control, ¿cierto? Cómo va a ir ejecutándose mi programa por medio de bloques. Pero también hay otra forma de hacer flujo de control que tiene que ver con funciones. Entonces, si yo tengo una función acá y yo voy a invocar esta función y dentro de esa función invoco otra, no sé por qué me rellenó eso. Básicamente eso es también flujo de control, porque estoy definiendo la ejecución de este bloque
a este bloque, ¿ya? Y eso también es una forma de entender flujo de control. Ahora, ¿por qué es preferible, en términos de programación funcional, no utilizar este tipo de sintaxis, sino que utilizar funciones? Y es básicamente por lo mismo que hablamos la vez pasada, ¿no? Que si me voy a los ejemplos que vimos en el video anterior, cuando tomamos estas operaciones, que en el fondo son funciones que están sobre un arreglo, tenemos un tipo de sintaxis que es básicamente chaining, ¿no? Entonces yo puedo tomar este arreglo 1, 2, 3 y acá ponerle un map y luego ponerle un filter y luego ponerle un reduce o lo que sea. Pero por ejemplo, si esto o alguno de estos métodos no me retorna un arreglo y después yo quiero aplicar una función como increment, que fue lo que hicimos acá, tengo que envolver esta función con increment, ¿cierto? Porque, o sea, tengo que envolver este resultado con increment y acá ya tengo un cambio en la manera en que estoy componiendo esto. Entonces, es básicamente un tema de sintaxis. Si yo tengo solo funciones, las funciones siempre se relacionan de una sola manera, pero si tengo, o sea, si todas mis operaciones están descritas como funciones, las funciones se componen siempre de una sola manera. Pero si tengo distintos tipos de sintaxis, no es tan claro, esa composición ya deja de ser homogénea, sino que hay sintaxis de por medio que hace cosas. Entonces, si yo en vez de utilizar reduce acá, hiciera esto con un for loop, básicamente este resultado, que sería un arreglo, tendría que envolverlo en algún tipo de función que se invoque inmediatamente, ¿cierto? Para poder tomar básicamente ese resultado y pasárselo a increment. Y acá, por ejemplo, esto sería si yo quisiera implementar esa suma finalmente de lo que hicimos acá. A ver, acá hicimos filter receive map inc solamente como para inc is even, solamente como para no perder la noción de esto. Si yo quisiera acá hacer la suma total de esto con un for, es un poco desafortunado, ¿no? Es un poco desafortunada la forma en la que tengo que implementar las cosas, ¿no? Porque, bueno, esto podría sacarlo en una función que esté podría sacarlo en una función que esté fuera, ¿no? Pero el tema es que, claro, la sintaxis se pone entre medio de cómo puedo componer esta lógica de una sola forma y que se lea de manera muy secuencial. Entonces olvidémonos de esto y volvamos a nuestro ejemplo acá. Entonces, bueno, tomemos cada uno de estos tipos de casos y yo creo que acá hay básicamente tres estilos de... estos tres son exactamente casi lo mismo, en el sentido en que es iteración, ¿ya? Acá hay una ejecución entre dos opciones que están fijas en un if-else, porque yo tengo esas opciones fijas. Y acá hay un caso donde la forma en que yo voy a tener que definir estas condiciones va a ser dinámica, ¿ya? Entonces podríamos hablar de tres tipos de estructuras de control. Una podríamos llamar branching fijo, y que voy a poner un if, else. Otro sería branching dinámico, que sería un switch. Y otro sería iteración. Y creo que sería bueno que partiéramos por... A ver, para branching dinámico vamos a necesitar este concepto de iteración. Entonces creo que podríamos partir primero por iteración y luego vemos lo del branching fijo y el branching dinámico. Y ya vamos a ver por qué le llamo dinámico, que tiene que ver más que nada con la forma en que vamos a implementar este switch case. Ok, entonces iteración.
digamos que yo tengo una colección de números bastante original y necesito hacer algo con estos números, como por ejemplo mapearlos, ¿cierto? Y yo ya tengo mi función map, que de hecho la puedo importar acá. Utils.js. Ahí sí. Yo tengo acá mi función map y básicamente podría tomar todo esto y decir map, le paso una función que va a ir de un i a un i más 1, o sea, vamos a sumar, vamos a hacer un increment bastante simple, nums, yo acá ejecuto mi código y obtengo 2, 3, 4. Pero esto básicamente es posible si vemos la definición de map, porque array prototype tiene algo que se llama map. Pero ¿qué pasa si es que no existiera eso, ¿cierto? Si es que mi estructura de datos, el arreglo no tuviera esto. Estamos frente a un proceso de iteración, ¿no? Y la forma de implementar iteración es con otra cosa que básicamente se reconoce como recursividad o recursión. Recursión. Entonces, ¿qué recursión? Es cuando una función se llama a sí misma. Y gracias a esa capacidad que tienen las funciones en los lenguajes donde las funciones son ciudadanos de primer nivel, o también podríamos hacer recursión dentro de un método de una clase, pero finalmente gracias a esa habilidad que tienen las funciones de invocarse a sí misma, eso es básicamente un proceso iterativo, y ese proceso iterativo tiene que llegar a un culmine, ¿cierto? Tiene que terminar en algún momento. Entonces nosotros podríamos implementar un map con recursión, y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer acá es tomar un map, definir map como algo que toma una función y un arreglo, y en el fondo se va a llamar a sí mismo de alguna forma y en algún momento, y vamos a ir viendo cómo podemos hacer que esto se vuelva una realidad, ¿ya? Entonces lo primero que hay que hacer cuando uno define una función recursiva es entender hasta qué punto vamos a iterar, ¿ya? Cuando en estos tres tipos de iteración, y les dije que básicamente era lo mismo, estos tres de acá, do while, do until y for next, cambia más o menos cuál es el, voy a poner while y un for básicamente, cambia un poco cuál es la condición que hace que algo deje de iterar, ¿cierto? Entonces en un while es por una condición, y mientras esa condición nos concluya o cambie, ¿cierto? Mientras esa condición sea verdadera, yo voy a seguir iterando. Y en un for en general iteramos sobre una colección de con un número, una colección de largo conocido, ¿cierto? O no conocido, pero acotado, o sea, una colección finita, al menos en JavaScript. En otros lenguajes las colecciones pueden ser infinitas y se pueden hacer fors, pero eso es materia de otro tema. Entonces acá la condición es básicamente la condición de tope, o hasta cuándo voy a iterar, es hasta que no haya más elementos o hasta que se agote la colección. Y en este caso de arriba, donde tengo un while, es hasta que la condición cambie. Y eso es básicamente todo. Ahora, el for es como una versión especializada de un while, básicamente porque acá la condición que necesita cambiar es, por ejemplo, que la cantidad de ítems por procesar en mi iteración
sea distinto de 0. Y una vez que es 0, esa condición cambiaría y dejaríamos de ejecutar el bloque de código. Ya, entonces solo nos vamos a concentrar en iteración como para entender, o en implementar el concepto de iteración aplicado a map para entender básicamente qué es recursión y cómo implementarlo. Y luego pasamos al siguiente ejemplo, o al siguiente caso de branching fijo. Ok. Entonces, ¿cómo implementamos map de forma recursiva? Primero tendríamos que identificar hasta cuándo debemos iterar. Y si vamos a procesar cada uno de estos elementos de la secuencia 1, 2 y 3, básicamente deberíamos iterar cuando ya, o sea, deberíamos dejar de iterar hasta cuando ya no hayan más elementos por procesar, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a definir un resultado que vamos a dejar un arreglo vacío porque ese es el tipo de resultado que espera map. Y también voy a definir un toBeMapped, que en el fondo son las cosas que aún no hemos mapeado, y lo voy a hacer como bien pseudocódigo primero y después pasamos a la implementación real. Ok, entonces podríamos decir que cuando toBeMapped tenga un largo 0, deberíamos retornar ese resultado, ¿cierto? Porque básicamente ya no hay más cosas que mapear y todo está acá dentro del resultado. Si no, deberíamos retornar, bueno, básicamente todo acá mismo. En el fondo, ¿qué deberíamos pasarle acá a este map? Deberíamos pasarle algo, ¿no? A este map deberíamos pasarle las cosas que faltan por mapear, entendiendo que cada vez que mapeamos una, este arreglo está reducido, ¿cierto? O tiene un elemento menos. Entonces lo que yo voy a hacer acá es decir slice 1. O sea, básicamente voy a decir todos los elementos salvo el primero. Y pero ¿cómo voy acumulando cosas en el resultado? ¿Ya? Esa es otra interrogante. Entonces la acumulación podría ser en este mismo lugar, ¿cierto? Yo podría decir, por ejemplo, voy a tomar el primer elemento de la colección, le voy a aplicar la función al primer elemento de la colección, ¿cierto? Y luego, esto es como canción de Zelda. Espero que no me desmoneticen. Bueno, no tengo aún monetización, así que da lo mismo. Vamos, copyright. Y si entendemos que este map va a retornar un arreglo, lo que deberíamos hacer acá es hacer como un destructuring, ¿cierto? Como decir, ok, este map te va a retornar un arreglo y eventualmente tienes que hacer el spread, o sea, no un destructuring, hacer el spread de esos elementos del arreglo en este arreglo final. Ok, ahora, cuando este amigo, sí, básicamente eso es, y le pasamos como elementos a ser mapeados, como el segundo parámetro acá, toBeMapped, básicamente, que aún no lo definimos bien qué es, pero básicamente le decimos todos estos elementos por mapear, en la siguiente iteración toma todos salvo el primero, porque el primero lo estamos procesando acá. ¿Ya? Entonces ahora voy a básicamente reemplazar este R por toBeMapped para que en el fondo tenga sentido lo que estamos escribiendo. Y result acá no existe, ¿cierto? Pero si lo pensamos un poco, cuando toBeMapped ya no tenga nada, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que podríamos retornar acá básicamente toBeMapped, porque va a ser un arreglo vacío y no va a tener absolutamente nada. O podríamos retornar un arreglo vacío y da exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué retornamos? ¿Qué efecto tiene que retornemos un arreglo vacío? Lo voy a anotar acá abajo. Cuando hacemos esto, en particular se va a descomponer en... Voy a hacer la evaluación de estas expresiones. Entonces, para este arreglo 1, 2, 3,
to be mapped 0 en la primera iteración sería 1, ¿cierto? Y luego esta función acá, que se mantiene igual, esto me va a retornar un arreglo. Entonces voy a reemplazar esto por un arreglo. Y este map me va básicamente a retornar esto mismo, ya, pero para el segundo caso. Entonces sería básicamente decir fn de 2, ¿cierto? El segundo elemento de la colección. Y luego voy a reemplazar esa... A ver, creo que voy a hacer algo mejor. Voy a tomar todo esto. A ver, en vez de usar 1, voy a usar un n. No, está bien, da lo mismo. Y solo para hacerlo un poquito más claro, lo voy a pegar acá. Okay. Luego este fn aplicado ya no va a ser aplicado a 1, va a ser el segundo elemento de la colección, 2. Y luego esto queda exactamente igual. Entonces vamos a tomar esto acá, acá. Y ahora voy a reemplazar esto nuevamente por eso. Tengo paréntesis extras. Y luego acá tomamos el tercer elemento de la colección. Y luego to be mapped va a ser un arreglo vacío, ¿no? Cuando hago este slice en un arreglo vacío va a decir, bueno, da lo mismo. Y finalmente, como el arreglo acá va a ser vacío, to be mapped length va a retornarse a sí mismo, que va a ser un arreglo vacío. Entonces básicamente estamos haciendo un spread de un arreglo vacío y quedaría esto, ¿cierto? Entonces ahora si colapsamos todo, básicamente yo obtengo algo así, ¿ya? Y esa sería como la evaluación de ese proceso, de esta recursión, donde voy aplicando el resultado es finalmente un arreglo con el primer elemento de la colección con la función aplicada y luego un arreglo con el resto de la colección. Y ese arreglo le hago este spread para poner cada uno de los elementos acá. Si ahora evaluamos estos spreads, deberíamos aplanar este acá. Acá podemos borrar uno. Luego aplanamos este, aplanamos el siguiente. Y luego aplanamos este que no tiene nada, entonces queda así. Y es básicamente el resultado al que llegamos. Espero que eso se haya entendido. Ahora, creo que eso sería suficiente. Y si ejecutamos nuestro ejercicio, tenemos 2, 3, 4 nuevamente. Ok, y está funcionando. Ahora, si se dieron cuenta, todo este proceso de evaluación que tuve que hacer, de ir reemplazando estas cosas por los valores, ¿cierto? Que tienen, siempre quedan como en este arreglo en la primera vez que yo llamo la función. Y eso es algo que se conoce, y bueno, y eso finalmente va a ir tomando memoria hasta que esto explote, ¿no? Entonces, una forma de ver que este proceso no es muy eficiente sería creando una colección de arreglos, o sea, un arreglo muy grande que creo que ya con 10.000 elementos debería morir. Le vamos a hacer un fill, lo vamos a llenar con puros 2. Creo que hay una forma mejor de hacer esto. Parece que a array le podéis pasar una función, pero da igual. Y vamos a ver qué sucede acá. Hay algo que está mal, ¿no? Está como explotando. Ah, me faltó un CRI. Eso. Entonces ahora si corro esto probablemente llegamos a este error de maximum call stack size exceeded. Significa que hay demasiado, o sea, la memoria del stack básicamente está completa. Ya no se pueden hacer más cosas. Y que tiene que ver básicamente con este proceso iterativo de ir llamando estas cosas. Ahora, ¿cómo los lenguajes estrictamente funcionales resuelven esto? Quizás no solo los lenguajes estrictamente funcionales,
pero hay algo que se conoce como tail call optimization, ¿ya? Y que es básicamente una forma que toman los compiladores o los intérpretes de los lenguajes, y cuando ven una función que está invocada con esta forma que digo que es tail call, con la última llamada como en la cola, lo que hacen es optimizar ese código transformándolo en una estructura que es más fácil, que requiere menos utilización de memoria, como es por ejemplo un while, ¿ya? Entonces el tema es que en JavaScript no es tan eficiente implementar este tipo de cosas como map de forma recursiva, porque no existe ese tipo de optimización que se llama tail call optimization. Ahora, de existir ese tipo de optimización, la forma en que nosotros tendríamos que reescribir nuestro código se vería más o menos algo así. O sea, lo que necesitaríamos es que voy a cambiar este if else por un ternario, ¿ya? Solo para entender que el valor que yo voy a obtener acá es una expresión. Entonces voy a decir esto en el caso de que sea 0, voy a retornar ese arreglo, y en el caso de que no, voy a retornar este otro arreglo. Ok, entonces entendamos que esto al final es solo una expresión, ¿ya? Que va a tener un valor u otro dependiendo del caso. Lo que hace la optimización por tail call recursion, lo que hace ese tipo de optimización es que ve que la última invocación dentro de una función recursiva sea la función en sí, ¿ya? La última expresión que se retorna. En este caso no es así, porque la expresión que se retorna es un arreglo o es otro arreglo, ¿ya? Y no puede básicamente no puede iterar básicamente, ¿ya? No puede optimizarlo porque la llamada a map está dentro de otra expresión. Es básicamente eso lo que queremos. O sea, ese es el impedimento. Y la forma de lograr optimización de llamada de cola, que en JavaScript no se implementa, ya hasta donde sé, ningún engine, ningún motor de JavaScript hace este tipo de optimización, al menos los que utilizan los browsers principales. Quizás hay otro más oscuro que sí lo hace, pero en este caso no se hace. Y consistiría básicamente en llamar a map. Esa tiene que ser la última expresión. Tengo que llamar a map de alguna forma y no a este arreglo. Entonces luego ahí entiende los lenguajes en los que sí se soporta este tipo de optimización. Luego ahí sí entiende que esta es una llamada recursiva que cumple con este patrón, que la última expresión que se retorna al momento de llamar la función es la función en sí. Y esto se puede convertir en un while básicamente. Eso es lo que hacen los compiladores. Transforman este tipo de invocaciones a un loop. Pero uno no se tiene que preocupar de eso, solo se tiene que preocupar de escribir estas funciones así. Ahora, solo por un tema práctico y para seguir explorando este patrón de iteración por medio de recursión, podemos implementar una versión que entre comillas podría ser optimizable. No estoy diciendo que se optimiza, estoy diciendo que podría ser optimizable. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, el tema es que acá el estado del resultado está en la expresión, ¿cierto? Está en esta expresión en sí, porque estoy retornando este resultado que luego se va a ir construyendo en la medida en que esta función map se vaya invocando con los parámetros subsecuentes. La forma de evitar esto y poder llamar a map directamente acá es que el resultado, porque es que es eso de message port, es que el resultado lo vayamos acarreando en algún lugar. Lo voy a pasar acá como parámetro. Es que este resultado lo vayamos acarreando en algún lugar. Pero hasta ahora es un poco difícil porque
vemos que nuestro map es solo aceptados parámetros. Entonces voy a hacer una excepción y acá voy a agregar un result, ya, que inicialmente le voy a dar un valor como un arreglo vacío por defecto, pero no le damos un valor por defecto. Después vamos a ver por qué. Y en el fondo acá debería invocar esto tal cual como estaba antes: fn to be mapped y result. Y luego llamaríamos a mi función map así. Y esto, bueno, esto no podemos pasar el resultado tal cual porque siempre va a ser un arreglo vacío. Entonces acá diríamos, bueno, ¿cuál es el resultado final? Acá to be mapped sería lo mismo, slice, slice 1, básicamente todos los elementos menos el primero. Y el resultado acá sería el resultado al que le vamos a concatenar. Ya, de nuevo apreté el botón mal. El resultado al que le vamos a concatenar un arreglo con la aplicación de la función al primer elemento. Y esto sería R0. ¿Sí? ¿Eso? Podría ser. Veamos qué pasa. No, voy a sacar esta cantidad de elementos porque es mucho. Volvamos a tener un... No va a explotar igual. Volvamos a tener el 1, 2, 3. Luego ejecutamos esto. Y está fallando porque R is not defined. Ah, porque esto no era R, era to be mapped. Ahí está. Yo tengo un arreglo vacío. Ahora tengo la función, tengo esto, lo voy pasando, y este resultado, que es un arreglo vacío inicialmente, le concateno otro arreglo. Creo que así funciona con cat, ¿no? Quizás estoy escribiendo mal, es con cat 1, 2, 3, punto con cat. Si le paso un 4. Ah, no, solo el elemento, no es el arreglo, ¿no? Funciona con ambos, mira, yo no sabía. Y si le paso varios parámetros. Mira, yo no sabía que con cat funcionaba así. Entonces podríamos pasarle esto acá. Hay algo que me estoy perdiendo, ¿no? Le paso la función, le digo que se mapee. Todo sería 1, 2, 3 primero, luego sería 2, 3. Y acá sería el primer elemento de la colección. A ver, veamos qué sucede. Yo no le veo problema a esto. Ok. Ah, ok. Lo que pasa es que acá estoy retornando el arreglo a mapear. Y debería retornar el resultado. Y el arreglo a mapear, cuando llegamos al final ya no hay nada más que mapear. Entonces por eso me retornaba el arreglo vacío. Ok, y ahí tenemos 2, 3, 4 cosas que pasan, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando uno programa en vivo. Bueno, ya con esto, pero está bien, pero no está tan bien, porque ahora nuestro map acepta este tercer parámetro que es bastante extraño. Y lo que en general uno hace en este caso es olvidarse de eso y definir una versión interna que tome estos tres parámetros. La versión original, hacemos que se olvide ese tercer parámetro, y lo que hacemos acá es básicamente implementar toda esta lógica acá abajo, entendiendo que acá adentro vamos a llamar a underscore map, ¿ya? Y luego podemos retornar map. Da lo mismo que aquí estas variables sean oscurecidas dentro de este map, da lo mismo. Entonces acá le llamamos function, llamamos a menos, o sea, a piso map con la otra función, y luego con el
valor inicial, que sería ese. Y eso es suficiente. Y esto no es tan terrible porque se crea solo esta función una vez. Cuando ejecuto map, map no se vuelve a ejecutar nunca más, sino que underscore map es la función que hace la recursión. Entonces, solo para ver que esto está funcionando correctamente. Y tenemos map is not a function. Ok, ¿por qué? Ah, ok. Me faltó sacar ahí el último parámetro en el console log. Ok, 2, 3, 4, 5. Y eso funciona completamente bien. Y la gracia es que esta función, underscore map, sí cumple con esa condición de que la llamada a la función recursiva es la última expresión que se retorna acá. Entonces puede ser este arreglo o puede ser este underscore map. De una u otra forma, esto podría ser optimizable en la medida en la que el engine o el motor en el que ejecutamos nuestro código implemente ese tipo de optimizaciones. Y en los lenguajes funcionales sí los implementa, porque básicamente no hay construcciones o sintaxis para iteraciones. Bueno, entonces básicamente eso es iteración, y nosotros podríamos hacer como en vez de haber hecho una versión como map, podríamos haber hecho un for each. La única diferencia del for each sería que la única diferencia es que si yo acá hiciera un for each, lo que tengo que hacer es que en vez de aplicar esta función acá, o sea, sigo aplicando la función, pero acá no voy a retornar nada, ¿cierto? No me importa retornar la expresión, sino lo único que me importa es invocar a la función. Entonces podría acá decir if, cambiamos el lenguaje acá, cambiamos esto to be mapped por left. Si ya no hay nada más que ejecutar, entonces no hagas nada. Y si no hay algo más por ejecutar, lo que voy a hacer es llamar básicamente a for each. De hecho acá no es necesario tener esta función intermedia, porque nunca me interesa acarrear ningún tipo de resultado. Entonces sí podríamos sacar esto hacia afuera y luego decir for each function, y acá voy a pasar acá voy a aplicar la función con el elemento que sería left 0, y luego acá podríamos decir left slice 1. Luego acá decimos for each, voy a hacer console.log, y esto debiera imprimir cada número en la consola, y luego creo que esto iría primero. No, porque no va a tener nada en la última iteración. Okay. Creo que esto bastaría para implementar como un for each genérico. Y tenemos, claro, que se imprime cada elemento de la colección y luego tenemos un undefined. Entonces básicamente ese es el concepto de iteración por medio de recursividad, y con esto yo podría implementar un for, que lo hemos visto acá. Puedo implementar map, puedo implementar filter, reduce, cualquier cosa que implique contar. Bueno, ahora en la práctica, si nosotros estuviéramos implementando una librería donde estamos generando estas versiones, ¿qué es lo que yo recomendaría? Es deferir
a, no lo tengo por acá, deferir a las implementaciones nativas en el caso de que estén disponibles. Por ejemplo, si yo quiero implementar un map para un arreglo, yo básicamente creo que esta es la mejor forma, array map. Básicamente generar una interfaz sobre el método nativo. Y en el caso de que no lo soporte, por ejemplo, si acá quiero hacer map sobre un objeto, bueno, ahora podríamos hacer como object entries, convertir ese objeto a un arreglo, luego mapearlo y luego volver a construirlo. Pero si en el caso que no existieran ese tipo de cosas, podemos deferir a utilizar fors, ¿cierto? Podría acá dentro tener un loop for y hacerlo así y da lo mismo. Y da lo mismo en el sentido porque si bien vamos a tener como esa construcción así, es lo más óptimo a nivel del lenguaje, ¿ya? Lo importante no es cómo estén implementadas estas funciones, no es que estas funciones estén implementadas de forma funcional. Lo importante es que las funciones finalmente que yo voy a utilizar para definir la lógica en mi programa, ahí sí quiero solo utilizar funciones para tener estos mecanismos de composición, para que la composición sea siempre homogénea. Y ahora vamos a pasar a, por ejemplo, el caso del branching fijo, que sería un if else. Y bueno, siguiendo ese criterio, nosotros podríamos decir if then else, algo que toma una expresión a ser testeada, luego toma un if true, ejecuta algo, luego if false. Y la gracia es que esto, acá podríamos decir then branch, y esto else branch. Y acá yo podría decir, por ejemplo, exp, si es que la expresión es algo, retorna then branch, si no else branch, y eso sería suficiente. Y yo podría tener acá un if, then, a ver, vamos con un console.log, podría decir if, then else, true, 42, si no 21. Ok, voy a comentar esto. Ejecutamos nuestro código y obtengo un nuevamente me confundí con la forma en que se aplica esto. Ahí sí. Ahora sí voy a obtener un 21, ¿no? 42 digo. Ok, 42. Ahora, ¿cuál es el problema de esta forma? Así es que acá todas las expresiones se están evaluando, ¿cierto? Acá este 21 también se está evaluando. Y si yo tuviera algo como new error, este error sí se está generando. Y peor aún, si yo tuviera un throw acá. No puedo hacer un throw acá. A ver, voy a acceder a una variable que no existe como foo. Voy a tener un error, ¿cierto? Un error de referencia porque dice que foo no está definido. Entonces, acá no estoy evitando que este branch de código no se ejecute, porque lo tengo declarado acá como parámetro. Entonces, lo que haríamos distinto sería que en vez de que estas fueran valores concretos, los vamos a hacer lazy. Entonces, van a ser funciones. Y la gracia es que acá eventualmente sí estamos accediendo a un error de referencia en esta variable que no existe, pero este código no debería ejecutarse. Ya no tenemos ese error. Ahora, si hago false, ahí sí voy a tener el error, porque sí en ese caso se ejecuta este branch del código y foo no está definido. Pero claro, esa es la ventaja de utilizar funciones de esta forma. Y eso bastaría, ¿cierto? Esto podría quedar así. Ahora, la razón por la que retornamos el valor de la expresión es porque si yo después quiero elegir condicionalmente una u otra cosa en
en una composición de funciones más grande, si no retorno el valor dentro de esta expresión, es como extraño, ¿no? ¿Cómo capturo ese valor para después pasárselo a otra función? Tendría que tener como un closure sobre una variable y modificarla ahí en lugar. Entonces, esta función es una función pura. Así que puedo obtener el valor, siempre el mismo valor de vuelta. Y me permite componer de mejor forma. Ahora también hay una versión especializada a esto que nosotros diríamos, bueno, ¿qué pasa si solo quiero tener como un if algo, y si no, no hagas nada? Yo podría hacer un when. En general esa función se conoce como when, donde tomo esta expresión, luego tomo un then branch y luego podría decir return if then else y le paso la expresión, le paso el then branch y luego como parámetro final le paso una función que no haga nada. En general una de esas funciones les llama noop o noop y la voy a definir aquí mismo como una función que no toma ningún parámetro y no hace absolutamente nada. Y luego podríamos decir when retorna 42. En este caso va a retornar undefined. Y si esto lo pasamos a true, va a retornar 42. Ok, bien. Y así uno podría definir muchos más tipos de estructuras de branching o funciones que me implementen hacer branching. Y ahora vamos a pasar al último caso que tiene que ver con este branching dinámico, que es un switch. Y la forma, o sea, ¿por qué digo que es dinámico? Es porque no podemos hacer como un wrap o utilizar un switch case por debajo, ¿no? No podemos hacer esto. Y la razón por la que no podemos hacerlo es porque en este caso los statements de un switch se definen de forma estática, ¿cierto? Estos cases no puedo como generarlos de forma dinámica. Tendría que hacerlo como con un tendría que hacerlo como con un como con eval, ¿cierto? Tendría que escribir esto como en un string y después evaluarlo, y eso es una mala alternativa, ¿no? Entonces bueno, switch case o hacer este tipo de branching dinámico en general se conoce como conts o conditions, y la gracia es que nosotros acá tomamos un set de test cases que va a ser una estructura dinámica como un arreglo y una función, o sea, y una expresión a testear. Entonces lo que podemos hacer acá es decir, ok, voy a iterar sobre estas condiciones y en cuanto encuentre una que corresponda, voy a básicamente voy a ejecutar un pedazo de código asociado a esa condición. Y lo que podríamos hacer acá es algo como iterar, ¿cierto? O sea, ahí podríamos hacer esta iteración utilizando recursión, que algo que ya hicimos, o simplemente diciendo no me interesa utilizar recursión y voy a usar un for. Y eso también es completamente correcto. La gracia es que yo no voy a escribir este for para entender lógica de negocio, sino que va a ser algo muy pequeñito, y luego cuando yo utilice mi const, finalmente yo acá voy a definir algunas condiciones. Por ejemplo, digamos que acá necesitamos pasarle una expresión que va a ser answer of life, y yo podría decir que, bueno, después vamos a definir answer of life, o definámosla acá mismo. Creo que puse un breakpoint ahí. Answer of life como 42. Y luego acá tengo un arreglo.
Y voy a ir definiendo estas condiciones como tuplas. En este caso voy a utilizar arreglos porque en JavaScript aún no existen tuplas. Voy a ir definiendo los valores posibles. Entonces, por ejemplo, si esto es 42, voy a tener una función. Y acá voy a retornar la expresión isAnswer of life. Si tengo 21, podría decir it's just solo la mitad. No sé. Y para cualquier otra cosa que sea truthy, podría poner ahí un true o un default o cualquier cosa. En el fondo acá quiero decir, evalúa si ninguna de estas expresiones de acá son reales. Yo podría decir, bueno, si esta última expresión es truthy, o por ejemplo, en este caso también correspondería, diría, bueno, evalúa eso como por defecto. Y acá podríamos decir something else. Y la gracia de esto es que al final yo podría evaluar cada una de estas expresiones. O sea, se ejecuta este branch de código si es que el valor que yo le paso acá hace match con alguno de estos valores al principio. Y esto tiene sentido que lo evaluemos de forma secuencial, tal como está descrito. Y ya para implementar esto podríamos decir que las condiciones... a ver, es que tengo que de alguna forma acceder a la última condición cuyo valor sea truthy. Entonces podría decir como... Voy a hacer una implementación muy mala, donde voy a tomar estos tests y voy a buscar el last index of. Creo que se puede hacer eso, ¿no? A ver, vamos acá al REPL. Al REPL 1, 2, 3 last index. O esto es... Sí, existe la función last index of, donde el elemento se iguala a 2. Me dice -1. Claro, porque los va viendo al revés. -1. Ok. ¿Qué hace las index of? Ah, le pasa un valor 3. Ah, no es una función, es solo un valor. Ok, no nos sirve. Ay, ¿por qué me complico con estas cosas? A ver. Afortunadamente yo acá tenía un test hecho. Pero estaba hecho de forma... o sea, no tengo un test, tengo implementaciones que tenía hechas con anterioridad. ¿Esto funciona o no? A ver, veamos. Creo que este sí. Yo lo llamé switch case, pero da lo mismo. Creo que esta función sí me podría servir. Y la voy a pegar acá. Y es simplemente un for, donde acá le puse const. Digamos que esto se va a llamar tests. Y tengo este default que en vez de haber puesto true, lo definí como una constante para decir, sí, en el fondo tiene una forma explícita de definir eso, ¿no? A ver, ¿y qué es lo que hace esto? Itera la colección, toma el valor de cada test y dice cuando la expresión es igual a la condición, ¿cierto? En el fondo hace esta evaluación de si este answer of life es igual a 42 o a 21 o a default, o si la condición es la por defecto, pero claro, asumiendo que acá habría que hacer un par de validaciones más para decir, bueno, default nunca lo ponga al principio, aunque sí se podría ponerlo al principio, porque en un switch case
yo podría poner default al principio. Podría poner default al principio, ¿no? En un switch case. Aquí es algo que nunca en mi vida me había cuestionado en términos de JavaScript. Si yo tengo switch, por ejemplo, de 42, y luego voy y digo default, y acá digo console log, no hice nada. Dos console log ff, aquí le ponemos break, y luego pongo case 42 console.log true. El peor switch case de la historia. Break, luego cerramos el switch, luego cerramos esta función, luego cerramos esa función y la invocamos inmediatamente. Ok, true, undefined. Eso es extraño, ¿no? Yo pensé que iba a imprimir esto. Bueno, mira, yo no sabía eso. Entonces acá tendría que ser si es que la condición es por defecto y además el i es igual a test length menos 1, o sea, básicamente si estamos en el último elemento, luego entonces ejecuta la const1 que sería o const1 que sería la función que se le pasa a cada test, y luego si ese valor retorna algo, porque puede ser que este when no haga nada, haz un return, básicamente dice, bueno, pillé el match y lo voy a ejecutar y ya va. Entonces ahora sí le ponemos console log acá y eso ahí. Comentemos este para que no intercepte nuestro para no tener un basura. Ok, is answer of life. ¿Qué pasa acá si paso un 21? Type error, cannot read property 0 of undefined. ¿Dónde? 5132. Ups, no sé dónde está 51. Acá, ok. 0 of undefined. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy pasándole los tests. Estoy pasándole la expresión. Ah, acá. Tests length. Si este test es undefined. Ok, esto no lo entiendo. ¿Por qué falla ahí? Ah, puede ser que esté. A ver, agrupemos esto. A ver qué pasa si sacamos esa condición ahí. Porque la metí en última instancia. No sé si va a funcionar, de hecho. Uy, sigue fallando. Si eliminamos esto, saquemos ese default. Seguimos teniendo ese problema. Ah, me imagino que es porque acá hay un problema acá en mi foro, ¿no? Uy. Esto me pasa por no preparar las cosas mejor antes, ¿no? Tuve que haber tenido un torpeo que sí funcionara. 0, 1, 2. Ah, esto tiene que ser menor o igual. Burp. A ver. Volvamos acá. Eso pasa cuando uno no escribe for loops nunca. Yo particularmente nunca escribo fors. Cuando escribo fors hago for of. Ok. Ok. Este sería 0, 1, 2. Largo es 2. Ok, entonces el largo es 2. Estoy en la segunda iteración final. Ay. Es algo tan evidente que no lo puedo ver. Ok, estoy entrampado. Veamos qué pasa acá.
Bueno, es que esto, a ver, 0, 1, cuando llega a 2 es el último elemento. La colección tiene 3, no, pues tiene 3 elementos, esto tiene que ser menor, está bien. Y le hago i más. ¿Y por qué? No entiendo. A ver. Y esto va a ser la última vez que voy a probar nomás, porque que fome que me vean fallar los últimos minutos. Y le estoy haciendo perder el tiempo. Ok, val undefined. Y luego when exp. Sigo sin entender por qué en este caso. Ah, mira qué estupidez. Me faltó una coma ahí. Mira qué estupidez. Mira qué estupidez. Mira qué estupidez. Voy a hacer algo. Voy a habilitar ESLint la próxima vez para evitar ese tipo de cosas, porque acá fue una coma que faltó básicamente. Y los hice perder tanto tiempo. Entonces, no, voy a volver a implementar. Voy a dejar todo como estaba, tal cual. Creo que será la forma. Y acá vamos con eso. Entonces, ahora sí debería decir eso. Si yo le paso un 13, va a decir something else. Ok, da lo mismo. Pero nuevamente, esto lo pudimos haber hecho de forma recursiva igual, donde vamos pasando, al igual que en el ejemplo del map que teníamos en algún momento, que ya lo borré, pero sí, a ver si pillo alguno, por ejemplo este. Sí, acá tenía una versión guardada. Básicamente, al igual que el map, lo que puedo hacer es decir, bueno, voy pasando estas cosas que ya están mapeadas, o las condiciones que falta por evaluar. Voy pasando las condiciones que falta por evaluar en esta cadena, ¿cierto? En este arreglo, y voy evaluando cada una de las condiciones. ¿Cuál sería mi salida? Es cuando la expresión coincide con el valor que yo le paso acá. Y esa sería la única diferencia de cómo implementar este cons de forma recursiva. Y dejémoslo hasta aquí. Eso ha sido todo por hoy. Cosas que aprendimos hoy. Cómo hacer flow control, flujo de control, o básicamente dirigir la ejecución de código por medio de distintos tipos de funcionalidades o funciones que podemos implementar, que es básicamente lo mismo que podríamos hacer por medio de sintaxis. Aprendimos sobre iteración por medio de recursión, y que todas estas cosas son realizables de una forma netamente funcional, gracias a que la aplicación de funciones y la programación funcional está basada en la lógica del cálculo de lambda, y eso permite efectuar cualquier tipo de cómputo. Ahora, en términos prácticos de JavaScript, lo más vital es que el lenguaje no te permite hacer esto de forma óptima, solo con funciones. Entonces, la gracia es que igual utilicemos las cosas que existen en el lenguaje, que están muy optimizadas, que funcionan, pero encapsulando esa sintaxis finalmente por medio de estas funciones que sean puras, que sean deterministas, y que en el fondo describen de una forma más clara como qué es lo que estoy realizando. Porque el tema es que cada vez que yo veo un for loop, lo que tengo que hacer es evaluar qué es lo que está haciendo ese for, qué es lo que está haciendo. Está capturando un valor, está mapeando, está reduciendo, está filtrando, está haciendo una aplicación selectiva de alguna función dependiendo de alguna condición.
Entonces, eso lo hace un poco más difícil hace el código un poco más difícil de entender. Lo que podemos hacer es generar estas funciones que tengan nombres descriptivos, que hagan muy pocas cosas, y luego podemos utilizar esas funciones para componerlas con otras funciones. Y esa es la gracia, que el proceso de composición sea siempre homogéneo, que solo sea entre funciones, y así puedo ir dividiendo la lógica de mi programa en bloques más pequeños que sí se pueden reutilizar. Y la gracia es tener estos bloques pequeños que hagan pocas cosas nuevamente, para después poder armar lógica más compleja tomando cada una de estas piezas. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por venir. El final del video estuvo un poco rocoso, pero no importa, son cosas que suceden en la vida real. Uno no siempre sabe lo que está haciendo. Qué mal sonó eso. Pero uno no siempre tiene control de lo que está haciendo. Y a todos nos pasa de repente en el código que pensábamos que estaba todo funcionando bien, pero nos faltaba una coma. Así que eso, próximo video, no sé qué tema vamos a abordar. Probablemente cosas como composición a un nivel más complejo con promesas o asincronicidad. Y ahí vamos a hablar de callbacks, ahí vamos a hablar de promesas. No quiero entrar en el tema de observables ni programación reactiva, porque creo que eso ya le hemos dado mucha vuelta en otras ocasiones. Pero sí vamos a probablemente ver cómo aplicar estos conceptos funcionales. No, ya sé lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de efectos secundarios, porque encasilla un poco todo esto. Vamos a ver cómo aislar los efectos secundarios en un programa, hacer un ejemplo mucho más práctico. Cómo aislar los efectos secundarios en un programa para poder maximizar la superficie de código que está implementado solo con funciones puras y que es muy fácil de testear. Así que eso, si te ha gustado el contenido, dale un me gusta, dale una suscribida para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar sacando en algún momento. Y sin mucho más que decir, me despido y nos vemos la próxima. Chao.